Ya, ok, Listo. ok. Muy bien, hola chicos, qué chévere que podemos conectarnos este día. Estamos súper agradecidos y emocionados de tener un mega invitado especial. Estamos conversando con Lucas Magnin este día y todo el año hemos hablado acerca de qué significa ser contracultura, cómo nosotros somos discípulos de Jesús en nuestra vida personal, también en la iglesia y ahora en el mundo. Entonces tenemos un invitado de lujo. Tenemos esta tarde a Lucas Magnin y voy a pedir que Lucas pueda presentarse y luego vamos a conversar acerca de este tema, de cómo nosotros podemos ser discípulos de Jesús que viven en este mundo, en esta cultura y también que tienen todo este propósito de misión, de cómo alcanzamos a nuestros compañeros, amigos, familias, etcétera. Entonces, bienvenido Lucas, gracias por estar en C3 con nosotros. Muchas gracias, Andrea, gracias por esta invitación, gracias Felipe también. Me alegro de ser parte de esta charla y me alegra y me honra que me hayan leído, que hayan hablado acerca de algunas ideas compartidas en libros y en videos y en podcasts. Así que, bueno, gracias por la invitación. Ojalá que lo que estemos pensando hoy, como bien decías, nos ayude a imaginar mejor qué significa ser discípulos y discípulas de Jesús en el tiempo que nos toca vivir. Gracias, Lucas, por tomarte el tiempo de estar con nosotros. Y sí, vamos directo con esta pregunta. ¿Cómo nosotros somos discípulos de Jesús en este mundo? ¿Cómo nosotros podemos vivir como contracultura en este mundo posmoderno con todas sus alegrías y desafíos también? Entonces, Lucas nos va a compartir varios de algunos puntos para reflexionar a través de una exposición y luego vamos a conversar algunas preguntas para ir profundizando el tema. Concretamente, lo que había pensado para compartir con ustedes tiene que ver con la pregunta acerca de lo divino, la pregunta religiosa por excelencia, que es ¿quién es Dios? Para aquellos que quizás hemos estado en la iglesia buena parte de nuestra vida, es muy fácil inundar esa pregunta con un montón de respuestas predefinidas, respuestas que parecen súper sólidas, claras, absolutas, intocables. Y fácilmente cuando alguien nos hace la pregunta acerca de quién es Dios o cómo es Dios, empezamos a hablar de sus atributos, de sus características, de sus nombres. Eh, el tema es que estos nombres, atributos y características de Dios, que generalmente se enseñan en teología sistemática, se caen a pedazos cuando estamos sufriendo. Cuando justamente pasamos por el valle de sombra de muerte, nos cuesta mucho creer en que Dios efectivamente está. Y quizás uno podría pensar, ¿no? ¿De qué me serviría a mí saber que Dios es Jireh, el proveedor, si yo no alcanzo a pagar el alquiler o la renta, ¿no? Si realmente Jehová fuera Jireh, el proveedor, uno piensa, esto no debería estar pasando. ¿O en qué me sirve a mí saber que Dios es todo si, por ejemplo, no salvó a una persona que yo amo muchísimo de un cáncer terminal? Me pregunta, bueno, si Dios efectivamente fuera poderoso, debería haberla salvado. ¿De qué me sirve saber que Dios es sabio o que es bueno o que es mi amigo si cuando miro el mundo, miro esta realidad, pareciera que no tiene sentido y que todo es puro caos y nihilismo? Hay una canción que me gusta mucho, que es de una cantante rusa llamada Regina Spektor, que habla, desde su falta de fe, porque ella no es creyente, habla de Dios, ¿no? Y ella dice que todo el mundo se ríe de Dios, sin embargo, nadie se ríe de Dios cuando sufrimos. Y quiero traer algunas estrofas de la canción a colación. Ella dice, nadie se ríe de Dios en un hospital, nadie se ríe de Dios en una guerra, nadie se ríe de Dios cuando se está muriendo de hambre o se está congelando o es muy pobre. Y tampoco nadie se ríe de Dios cuando el médico pide hacer algunas pruebas más. Y nadie se ríe de Dios cuando se está haciendo tarde y los niños todavía no vuelven de la fiesta. Nadie se ríe de Dios cuando un avión empieza a temblar incontrolablemente. Nadie se ríe de Dios cuando ven que el amor de su vida está de la mano con otra persona. Y se ríe de Dios cuando los policías llaman a la puerta y te dicen, tenemos una mala noticia. Me parece a mí que el sufrimiento es una cosa muy loca, porque el sufrimiento hace que los creyentes se alejen de Dios y que los que no creen se acerquen. Si yo amo a Dios y espero todo de Él y confío en Él y tengo mi esperanza puesta en Él, entonces cuando viene el dolor me siento defraudado, me siento abandonado y es muy probable que termine alejándome de Dios y quizás sin querer saber nada de Él. Sin embargo, cuando yo no espero nada de Dios,
cuando no tengo mi esperanza puesta en ese lugar, si de pronto viene el dolor y me siento muy vulnerable, entonces necesito que haga algo, necesito un milagro, y es un poquito como esta canción de Regina Spektor, ¿no? No me río de Dios cuando estoy sufriendo, cuando tengo miedo. Responder entonces a la pregunta acerca de Dios puede ser algo bastante complicado. En una crisis de fe me cuesta mucho agarrarme de ciertas definiciones cerradas o de manual o de teología sistemática. A mí me gusta mucho la literatura de un escritor argentino que se llama Jorge Luis Borges. Me parece que Borges fue una especie de teólogo amateur. Y hay una metáfora muy habitual en sus cuentos, y que es la de una biblioteca enorme, una biblioteca prácticamente infinita, en la cual la gente se va moviendo por cada uno de los pasillos, buscando el sentido de la vida y buscando a Dios. Está esta idea de que Dios está en algún lugar de la biblioteca, pero es tan grande y es tan compleja esta biblioteca que pareciera que nadie lo encuentra. Y hay uno de los personajes en uno de sus cuentos que se pregunta dónde puede encontrar a Dios, y el bibliotecario le responde: Dios está en una de las letras de una de las páginas de uno de estos 400.000 tomos. La Biblia no intenta buscar una explicación ni filosófica, ni sociológica, ni antropológica, ni racionalista al respecto de la existencia de Dios. No busca la Biblia explicarlo como un teorema ni como una demostración lógica, y si nosotros vamos a la Biblia esperando encontrar estas cosas, lo más probable es que terminemos viendo más nuestro reflejo que otra cosa. Porque cuando el Nuevo Testamento se pregunta quién es Dios, da una respuesta que es muy clara y constante, y es que Dios es como Jesús. Así, por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Sabemos que Dios es invisible, y en ese sentido Jesús es aquello a lo cual podemos agarrarnos. Y si seguimos leyendo un poquito más en Colosenses capítulo 2, versículo 9, Pablo nos va a decir que en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Y esto, en pocas palabras, significa que Jesús no es una especie de versión mediocre del Dios invisible. No es como una versión de prueba, una versión demo del Dios invisible. Conocer de Dios lo conocemos a través de Jesús, porque el Nuevo Testamento insiste una y otra vez que Jesús es la plenitud de Dios. Y también la epístola a los Hebreos afirma que toda la historia del diálogo entre Dios y la humanidad llegó a un punto crucial con la encarnación de Cristo, que es el Hijo de Dios, y como dice Hebreos capítulo 1, en quien irradia la gloria de Dios y aquel que expresa el carácter mismo de Dios. También en las epístolas de Juan encontramos un esfuerzo por demostrar que, como dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 20, que Jesucristo es el único Dios verdadero. Y estas epístolas de Juan también nos dicen que no hay una posibilidad de entrar en relación con Dios al margen de las enseñanzas de su Hijo, porque el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Eso dice Segunda de Juan, versículo 9. Toda la historia de la humanidad entonces ha intentado dar una serie de respuestas al enigma de quién es Dios. Pero todos estos textos del Nuevo Testamento nos dicen que todo lo que nosotros creamos saber o conocer acerca de quién o cómo es Dios al margen de Jesús son puras ilusiones, porque solo podemos saber quién y cómo es Dios a partir de quién y cómo es Jesús. Entonces, me gustaría volver al comienzo de la charla, ¿no? Cuando nosotros estamos sufriendo, cuando nos duele la vida, cuando la existencia no tiene sentido, de pronto nuestras teologías se caen a pedazos. Lo que nosotros creemos saber, no solamente acerca de Dios, sino también sobre el estado del mundo, sobre quién somos nosotros mismos, todas estas cosas que quizás podemos tener resueltas en un primer momento, todo esto se muestra insuficiente. Entramos en una profunda crisis de identidad espiritual, y de hecho los místicos solían hablar de esta crisis de identidad espiritual como la noche oscura del alma. También se suele hablar como una especie de desierto espiritual, ¿no? Replicando esta metáfora que recuperamos con el pueblo de Israel atravesando el desierto, o cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Sin embargo, las Escrituras nos ayudan a resolver estas preguntas, ¿no? A la pregunta acerca de quién es Dios y cómo es Dios, podemos decir: Dios es como Jesús. Y si queremos saber dónde está Dios y cómo es Dios, cuál es la voluntad de Dios, lo que nos queda a nosotros es mirar a Jesús, porque Jesús es la imagen visible del Dios invisible.
Es el que muestra la plenitud del carácter de Dios y el que expresa sus atributos, el que revela su gloria, el único que sabe traducirlo. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en ese sentido, la fe cristiana no está formada por una serie de afirmaciones o doctrinas o dogmas más o menos organizados. No es en sí misma la fe cristiana una profesión de fe, sino que los creyentes de la fe cristiana afirmamos que la verdad, el camino y la vida son una persona, Jesucristo de Nazaret, que es Dios con nosotros, Emmanuel. Dios entonces no es una verdad Emmanuel, no es un destino impersonal y no es una vida abstracta. Más bien, yo descubro a Dios cuando descubro a Cristo. Y esto sinceramente, en lo personal, me saca un montón de peso de la espalda. Los discípulos y discípulas descubrimos a Cristo, al igual que hicieron los primeros creyentes hace 2000 años, cuando caminamos detrás de sus pisadas. Cristo es una verdad en movimiento, es el templo, el tabernáculo itinerante de Dios. Y no podemos aferrarnos ni a las ideas previas, ni a las mejores teorías que haya dando vueltas, ni al dolor que nos pueda llegar a paralizar, sino que el camino para descubrir quién es Dios, qué es el mundo y quiénes somos nosotros, es justamente caminar detrás de sus pisadas. Cuando entro en crisis de fe, cuando me vuelvo a preguntar dónde está Dios y quizás me desilusiono de Dios o de mis ideas preconcebidas, me resulta muy interesante descubrir una y otra vez a Jesús con más fuerza, porque mis desilusiones de Dios me ayudan a ver cuántas ilusiones me había creado y cuánto tengo que seguir desaprendiendo para aprender mejor y para seguir descubriendo que toda mi confianza está sola en Jesús. Desilusionarse con Dios, que eso es algo que a lo mejor les ha pasado, a lo mejor les está pasando y muy probablemente les va a pasar. Quizás es algo doloroso, es algo terrible que nos desarma como personas y nos sentimos desnudos y vulnerables. Sin embargo, también es un lugar muy valioso para que podamos nosotros encontrarnos no solamente a nosotros mismos, sino también a Dios. Es tumbar ídolos para poder reconstruir una nueva imagen de Dios que sea más parecida a quien Dios es. Si se cae un ídolo, es porque primero yo me lo había creado. Si me desilusiono con Dios, es porque primeramente me había ilusionado, me había construido una falsa ilusión. Entonces, aunque cueste y aunque duela, desilusionarse de Dios es parte de un proceso de maduración, de ir conociéndolo mejor y de ir tirando abajo esas ilusiones que nos hicimos de Él para poder conocerlo de mejor manera. Gracias, Lucas. Qué interesante eso. Am, bueno, me surgen como algunas preguntas, igual el Feli puede compartir varias de las preguntas. Justo estábamos leyendo Filipenses capítulo 3 y como Pablo empieza a decir, ¿no? Yo era hebreo de hebreos, fariseo, perseguidor de la iglesia y todo, pero todo lo he desechado a fin de conocer a Cristo y de Ujú, conocer, como no tiene otro valor más grande que el hecho de conocer a Cristo, ¿no? Entonces, algo que mencionaste, esto de Cristo es la verdad en movimiento y Cristo es la vida, es una persona, no es algo abstracto. Entonces, ¿cómo ir desarmando todos esos ídolos, todas esas ilusiones que nosotros nos hacemos en la cabeza? ¿Cuáles serían como ciertos pasos para conocer a Cristo? Y claro, Pablo empieza a decir algunas cosas, ¿no? De despojarse de ciertas cosas, pero ahorita mencionas también este tema de ir bajando los ídolos. Entonces, no sé qué ujú. piensas de eso. Se me ocurren algunas cosas. Generalmente en el ámbito de la cristología, es decir, la meditación acerca de Cristo, se han fijado como dos conceptos que muchas veces se los ponen como antitéticos, que por un lado tendríamos el Jesús de la historia y por el otro tendríamos al Cristo de la fe, como si el Jesús de la historia hubiera sido, bueno, lo que efectivamente pasó y el Cristo de la fe hubiera sido una construcción eh, absolutamente hecha por la iglesia y una construcción más mítica que otra cosa, ¿no? Estas dos imágenes a menudo se han insistido tanto en la separación entre estos dos puntos que creo que ha terminado ensuciando un poco el campo de juego. No obstante, me parece muy importante poder volver a leer los evangelios para acercarnos
a qué es lo que efectivamente dijo Jesús, qué es lo que efectivamente hizo Jesús, más allá de como nuestros recortes o nuestras visiones absolutamente clasificadas en el dogma. O sea, intento explicarme. Nosotros podemos decir un montón de cosas acerca de Dios, acerca de Jesús, fundada en siglos y siglos de teología cristiana, de filosofía cristiana, y que muchas veces son construcciones más metafísicas que otra cosa. ¿No? Entonces empezamos a hablar de categorías abstractas, ¿no? Y es fácil ponernos en el punto en el cual hablamos de Dios como omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno, inefable, ¿no? Todas estas grandes categorías metafísicas que, sin dejar de ser verdad, cuando nosotros leemos los evangelios nos encontramos con Cristo de otra manera. Jesús no habla en esos términos, ni de sí mismo ni del Padre. Entonces me parece muy importante volver a leer los evangelios prestando atención a cómo Jesús quiso darse a conocer, qué quiso contar acerca de sí mismo, qué palabras utilizó, cómo habló acerca de esa causa que le movía el corazón, que era el reino de Dios. Eh, no diciendo que ahí está Jesús y no en el Cristo de la fe, no es eso lo que estoy diciendo. Lo que sí estoy diciendo es que es muy fácil quedar sepultados por capas y capas y capas de teología metafísica, perdiéndonos en el proceso ese gustito por descubrir quién fue Jesús. Y no solamente esto, sino también, por supuesto, conocer a Jesús tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con el saber, tiene que ver con el conocer, pero también tiene que ver con un salto de fe existencial, ¿no? Creo que en ese sentido los filósofos existencialistas entendieron parte del dilema de la fe. No por nada los existencialistas se basan mucho en Kierkegaard, que reflexionó justamente sobre este salto de fe como creyente, ¿no? Es decir, estoy arrojado en el mundo, diría Sartre, y siendo arrojado en el mundo yo, como creyente, me identifico con Cristo y voy pareciéndome a Cristo. Hay aspectos de todo eso que van mucho más allá del conocimiento, que afectan otras áreas, ¿no? Que afectan el área de la voluntad, que afectan el área de las emociones, cosa que muchos creyentes han denigrado por muchísimo tiempo, como si las emociones no fueran parte de la experiencia de Dios. Y creo que el desafío está en justamente conocer a Cristo y ser conocido por Él, diría Pablo, en las diferentes áreas y en los diferentes aspectos de la vida. Es fundamental y es importantísimo un conocimiento intelectual del Evangelio, pero si no repercute también en la voluntad, si no repercute en las emociones, si no repercute en mis vínculos, en mi forma de mirar el mundo, en mis paradigmas, en mi cosmovisión, es una versión amputada del Evangelio y del conocimiento de Cristo. Creo que el desafío justamente está en un acercamiento integral, digamos, que todas las áreas de la vida estén atravesadas por el mensaje del Evangelio y en particular por aquel que encarna ese Evangelio, que es Jesús. Ya, ya, y justo con lo que estabas mencionando, yo tengo una pequeña pregunta que se me ocurrió. Dijiste también, mencionaste esta palabra desaprender, que es necesario que empezamos a desaprender. ¿Cómo desaprender forja nuestra identidad de una manera integral, como estabas diciendo? ¿Cómo es ese aspecto de desaprender todo para empezar a forjar una identidad nueva y en base a qué o cómo funcionaría eso? Bueno, acá tenemos en Andrea una psicóloga, ¿no? Que quizás nos puede profundizar mucho más en los procesos que llevan a que el niño, digamos, según el psicoanálisis, pase de ser puro deseo a este proceso de crecer, básicamente, ¿no? Y todo Freud, todo lo que elabora en la figura del padre, como aquel que se mete en el medio de el puro deseo y la mediación con una realidad que no es exactamente como vos quisieras. Es decir, la realidad no es una proyección tuya. Ese, ese proceso que comienza justamente con esa aparición del padre, diría Freud, es algo que seguimos desarrollando a lo largo de la vida. Constantemente estamos, si somos personas más o menos saludables a nivel mental, constantemente estamos desaprendiendo y reaprendiendo cosas, ¿no? Y en ese sentido, una persona que no está haciendo ese proceso de desaprender es simplemente un niño eterno, digamos. Es un niño caprichoso que quiere imponerle a la realidad sus propias perspectivas.
eso hablando un poco quizás desde la psicología, hablando desde la teología cristiana, podemos hablar fuertemente de la categoría de pecado, ¿no? Que es una categoría que intenta explicar no solamente que el pecado son ciertas cosas que yo hago, ¿no? Miento, robo, soy violento, soy manipulador. No solamente cosas que hago, sino también decimos que el pecado se ha colado en las diferentes áreas del ser, ¿no? También se ha colado integralmente en aquello que es el ser humano. Se cuela en mis emociones no son redimidas per se. Mis pensamientos, mis categorías mentales no son redimidas per se. Entonces, una actitud cristiana va a implicar que uno esté todo el tiempo sabiendo que el pecado está al acecho, ¿no? Como león buscando a quien devorar, podríamos decir. Entonces, en ese sentido, la actitud o la posición ante el mundo que nos conviene a nosotros es una actitud de humildad y que tiene que ver con saber que eso está ahí y con necesitar constantemente este fluir del caudal del río del espíritu que está constantemente revisando, constantemente atravesando lo que somos y no quedarnos simplemente en una visión fija acerca de quiénes nosotros somos o de lo que nosotros pensamos. Creo que una persona que deja de aprender es una persona que ha quedado trabada en ese momento de la vida, y parte de aprender es desaprender las cosas que sabíamos antes. Qué chévere, Lucas. Algo importantísimo que estás mencionando justo es esta parte de dejar de ser niños. Entonces, cómo uno da estos pasos de madurez y claro, habla muchísimo el Nuevo Testamento esto de antes yo hablaba como niño, pensaba como niño, etcétera, pero Ujú, ahora ya he dejado atrás las cosas de niño. Y es como todo el rato hay un empujar hacia la madurez cristiana, la madurez espiritual. Entonces, pensando en esta idea de madurez y también en los varios escenarios que nos planteaste, de cómo reaccionamos frente al sufrimiento, cómo nuestra idea de Dios también ha de ir madurando. Pensando también en nuestro contexto con sus distintos desafíos que se nos presentan, así bien caóticos y lindos también, llenos de oportunidades. ¿Cómo podríamos dar esos pasos de madurez? ¿O cómo se vería un cristiano maduro en estas ujú. circunstancias? Pienso en dos cosas. En primer lugar, citabas acerca de antes, bueno, pensaba, sentía como niño y bueno, fui creciendo. Eh, Nosotros generalmente cuando leemos esos pasajes o lo que Jesús dice acerca de los niños, pensamos la imagen de los niños como básicamente personas tiernas, inocentes, buenitas. Eh, Eso es una mirada muy contemporánea. No se miraba así a los niños en los tiempos de Jesús. Los niños eran proyectos de personas. Llegaba un momento en el cual el niño pasaba del ámbito privado, que era el ámbito de la madre básicamente y de las mujeres, al ámbito público, que era el ámbito del padre, el paterfamilia y de los varones, ¿no? En las sociedades del honor y la vergüenza, como suelen hablar los antropólogos, el lugar de las mujeres y de los niños es el ámbito de lo privado y la casa. Y en un momento se produce un salto de crecimiento donde el niño pasa al mundo de los adultos, lo cual le implica salir al mundo, ¿no? Y creo que eso ya de por sí es interesante para pensar acerca de qué significa la madurez espiritual, ¿no? Como quizás salir de esa especie de cascarón de protección y largarse al mundo con todo lo que eso implica, ¿no? En cuanto al riesgo, pero también a la sorpresa y el descubrimiento que tiene todo eso. Pienso en eso por una parte. Y después, hablando de la maduración y cómo se podría expresar esa madurez en los creyentes, me acuerdo de algo que dice Bonhoeffer en Ética, me parece, que es el texto que fue escribiendo en prisión y que después recopilaron y publicaron como un texto póstumo. Bonhoeffer dice que estamos formados por dos principios, que son el principio de la libertad y el principio de la obediencia. Cada uno de estos principios encierra en sí una forma de existencia, ¿no? La pura libertad es el deseo y que nadie me dice a mí cómo tengo que vivir y yo soy puro yo y nada de los demás.
puro yo y nada de mi contexto, ¿no? La plena libertad como principio y por el otro lado, la obediencia absoluta como principio, donde yo, podríamos decir, desaparezco como persona, donde yo simplemente soy una proyección de lo que me dicen, de lo que tengo que hacer, puede ser mis padres, puede ser la sociedad, puede ser Dios, ¿sí? Yo desaparezco si soy pura obediencia y desaparece el mundo si yo soy pura libertad, por así decirlo, ¿no? Bonhoeffer dice que en la tensión entre estos dos aspectos, a mitad de camino entre la libertad y la obediencia se encuentra la responsabilidad. Y a mí ese concepto me ayudó mucho a pensar acerca de mi ubicación como creyente en el mundo. Como creyente que está llamado a vivir en libertad y también a vivir en obediencia. Eh, Cuando yo soy responsable, yo libremente obedezco. Libremente vivo bajo esos parámetros de obediencia, no como algo externo y que viene encima, pero tampoco como algo que surge de la pura libertad sin conciencia ni de los demás ni de la voluntad de Dios. Entonces me gusta a mí este concepto de la responsabilidad. Creo que madurar en la fe es hacernos responsables, básicamente. Es lograr reconciliar a través de la responsabilidad el principio de la libertad y el principio de la obediencia. Ok, me dejo impactado esto de la responsabilidad, sobre todo porque es un camino intermedio, por así decirlo. Es bastante equilibrado y es bastante coherente, sobre todo con lo que el Señor dice en los evangelios mismos. Ahí se me viene otra pregunta, incluso porque dentro de todos estos riesgos, de todo este dolor que puede existir, digamos así, eh, ¿cómo se mantiene sobria la mente y el corazón dentro de este trayecto, por así decirlo? Porque fácil es dar el paso de fe, arriesgarse y ser valiente, por así decirlo, pero también cuesta, y ese valor es bastante costoso, por así decirlo, para nuestras Ujú. vidas. Y cómo nos mantenemos no solo arraigados en la fe, sino que nuestro corazón y nuestra mente se mantenga sobrios en el Señor. Ujú. Me gusta esa pregunta. Viste que es un llamado este de sed sobrios, ¿no? Es como un mandamiento. Estoy leyendo ahora un libro que hacía rato lo tenía pendiente, que es Celebración de la Disciplina, de Richard Foster. Em, Se los recomiendo, quizás como para pensar en este ser sobrios, porque las disciplinas espirituales en buena medida tienen que ver con eso. Y vivimos en una época que celebra la indisciplina más bien, ¿no? La disciplina es vista generalmente como un castigo, como lo que es negativo, lo que impide mi libertad y mata mi deseo, ¿no? Así la disciplina. No obstante, la misma raíz de la palabra disciplina es la que conecta con discipulado. Entonces, ser discípulo es también vivir una vida de disciplina siguiendo a un maestro. Creo que las disciplinas espirituales pueden ayudarnos justamente en todo este proceso que nos mantiene sobrios, ¿no? Es en algún punto disciplinas como la oración, como la meditación, como la lectura, como la confesión, todo este tipo de cosas eh, en alguna manera nos ponen en la situación en la cual el río del espíritu puede seguir limpiando el fondo, ¿no? Muchas veces cuando no nos disciplinamos para que pase eso, fácilmente nos aturdimos de actividades, de estímulos, y nos perdemos en ese proceso. Entonces creo que quizás una respuesta, no significa que sea la última, pero sí una respuesta para buscar esa sobriedad espiritual, creo que tiene que ver con las disciplinas. Me encanta cómo toda la conversación ha ido hilándose en distintas áreas, ¿no? Como primero, ok, ¿cuál es la idea de Dios? ¿Cuál es mi caminar como en medio del sufrimiento, en medio de este mundo? Y también vemos que es un proceso súper comunitario, o sea, no es una cosa que se camina solos, sino que Dios mismo provee una comunidad para. Entonces pone a Ujú. la iglesia, a la comunidad para caminar juntos con esto, ir descifrando, discerniendo, pero todo inicia desde adentro. Entonces, de esa transformación desde adentro, ¿cómo va a ser el impacto hacia afuera? ¿Cuál creerías tú, Lucas, que es ese eh, llamado que Dios nos está haciendo como iglesia, como comunidades?
Porque el primer llamado está bastante claro, creo yo, justo esta transformación desde adentro, pero ¿cuál es el impacto hacia afuera? Ujú. Pensar ese impacto, como desde adentro hacia afuera, es fundamental el concepto de las vocaciones, ¿no? Las vocaciones que, más que abstraernos del mundo, nos ubican en el mundo. Y esto es algo que la Reforma Protestante predicó insistentemente, y es la idea de que una vocación espiritual no significa necesariamente meterse en un monasterio o hacerse sacerdote, y trayéndolo más acá, ni hacerse pastor, ni presbítero, ni diácono, ¿no? Todas esas cosas pueden estar muy bien si responden a nuestra vocación, a nuestra convocatoria. A mí me dicen todo el tiempo, Pastor Lucas, o todas esas cosas, y yo siempre digo que no soy pastor y que a lo mejor en algún momento siento ese llamado y esa vocación, pero no es la mía. En mi caso es ser escritor, es pensar cosas de la fe y dialogar con la cultura. Y no es ni mejor ni peor que la de otro, ¿no? Pero sí eso obviamente implica un proceso de conocerme a mí mismo, ¿no? Como este principio de los griegos, ¿no? Del conócete a ti mismo, del oráculo de Delfos. Es muy importante poder conocernos a nosotros mismos para poder saber en medio de nuestra vida, en medio de nuestro contexto, cómo, cómo se organiza esa vocación, ¿no? Cómo respondemos nosotros a ese llamado y esa vocación de Dios. Y creo que más que venirnos como algo medio alienígena un día a nuestra vida, a lo mejor pasa así, ¿no? O sea, yo me imagino que quizás la Virgen María estaba tranquilita en su casa y nunca se le había ocurrido ser la madre del Salvador, ¿no? Entonces puede ser que en algún momento aparezca algún alienígena, un pensamiento que viene de la nada y que uno entiende una vocación absolutamente al margen de todo lo que ha estado haciendo hasta ese momento. Creo, no, en la gran mayoría de los casos, esa vocación lo que termina de hacer es como ordenar las piezas de un montón de cosas que nos han pasado, que hemos vivido, que hemos atravesado, que tienen que ver con nuestros traumas, con nuestra felicidad, con nuestra familia, con nuestros amigos, con todas estas cosas, terminan formando una imagen y es muy lindo cuando uno puede ver esa imagen de la vida que ha vivido y reconocer ahí una vocación que le da sentido. Porque también es como esta idea de que todas las cosas que nos han pasado y que hemos atravesado también nos han permitido ser las personas que somos ahora y que vamos a ser más adelante, y que son justamente las cosas que Dios permitió, y muchas veces porque hay una vocación a la cual responder, ¿no? Y toda esa historia que nos ha tocado vivir ha sido también parte de esa formación. Buenísimo. Justo a través de todos esos planos que estás mencionando, somos llamados muchas veces en los evangelios a ser como Jesús, muchas veces, pero dentro de todos esos planos es las cosas, distintos, digamos, traumas, dolores o la sociedad en sí o la iglesia en sí. Entonces, incluso dentro de la posmodernidad en la que estamos viviendo actualmente y las generaciones que estamos confrontando y las distintas ideologías, ¿por qué es importante entonces o por qué es necesario ser como Jesús ahora? ¿Por qué es necesario ser como Jesús ahora en nuestro contexto posmoderno? Ujú. Creo que porque la teología cristiana siempre ha insistido en que Jesús es el modelo cero de qué significa ser un ser humano. Pablo hace esta comparación, ¿no?, entre el primer Adán y el segundo Adán, y sobre todo los teólogos ortodoxos orientales han trabajado en esta cuestión de la teosis, ¿no?, que es el proceso mediante el cual nosotros vamos pareciéndonos, convirtiéndonos en imagen de Cristo, podemos decir, ¿no? Pero al convertirnos en imagen de Cristo, más que dejar de ser humanos, llevamos al ser humano a su verdadera identidad, propósito, forma. En ese sentido, Cristo es el modelo a partir del cual la humanidad está pensada. Y uno podría decir, claro, pero la humanidad empezó mucho antes
de que Cristo apareciera en escena, ¿no? Sin embargo, está esta paradoja, ¿no?, acerca de la preexistencia de Cristo, por más que nosotros lo conocimos en carne hace 2000 años, esta preexistencia de Cristo también marca el parámetro acerca de que somos hechos a imagen de Dios, y esa imagen de Dios es Cristo. Entonces, parecernos a Cristo hoy, o en el siglo XII, o en el siglo 84, si es que llegamos y no hacemos desastres en el planeta antes, ser esas cosas implica también ser verdaderamente humanos y ser verdaderamente nosotros mismos. Y eso creo que es algo muy lindo del Evangelio, que quizás a diferencia de algunas religiones orientales que plantean que la verdadera realización es el no ser, el cristianismo más bien propone que la verdadera realización es el ser en la imagen de Cristo, porque Cristo es el verdadero ser humano. Entonces, cuando nosotros nos vamos pareciendo a Cristo, también nos vamos pareciendo realmente al verdadero humano y a quien nosotros deberíamos ser. Genial, Lucas. Muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros. Quisiera igual lanzar una última pregunta. ¿Cuál crees tú que es uno de los desafíos que tenemos nosotros como creyentes, como discípulos de Jesús? Em, ¿Cuál puede ser ese de aferrarnos a la palabra de vida justamente? Entonces, ¿cuál dirías tú que es un desafío para todos nosotros? Creo que esos desafíos dicen mucho sobre el entorno, ¿no? Entonces, seguramente nuestro entorno en el cual vivo yo y las relaciones que tengo y el contexto en el que estoy es muy diferente. Y en ese sentido, cada discípulo, que afrontar ciertos desafíos, ¿no?, que son particulares. Si tuviera que hacer como una abstracción y algo, una mirada general, creo que un gran desafío que veo en nuestro tiempo es el de mantenernos sin alternativa. Em, Siempre está la pulsión, la tentación de que el cristianismo deje de ser una alternativa para convertirse en una nota al pie de cierta forma cultural, cierto paradigma histórico. Entonces, creo que un gran desafío que hoy creo que es muy relevante, tiene que ver con esa alternativa cristiana. Una alternativa que no es simplemente una cosa que el mundo está afirmando o negando. Nuestra cultura no es simplemente eso, pero tampoco es algo que es extraño, ¿no? La alternativa tiene esa enorme capacidad de ser otras opciones al mismo tiempo de que conecta profundamente con los deseos de una cultura o de una sociedad. Entonces creo que un gran desafío que tenemos por delante es mantener la alternativa cristiana y no permitir que ningún paradigma cultural, teoría filosófica o sociológica o antropológica, o fuerzas políticas o intereses económicos terminen convirtiendo al cristianismo en una nota al pie. Gracias, Lucas. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por todo este tiempo que has compartido con nosotros. Siempre bienvenido al Ecuador. Por favor, vendrás a visitarnos en Quito. Hay temas de llevar a las cosas divertidas de aquí de Quito. Y Ujú. oramos que el Señor siga guiando tus pasos, bendiciendo también tu ministerio. Y también gracias de verdad por todo lo que estás haciendo también con nuestra generación, con América Latina y el mundo. Entonces, muchas gracias. Gracias a usted. Me alegro de que las ideas estén llegando a este Ecuador y me encantaría, dentro de no mucho espero, poder conocerlos a ustedes también. Y bueno, hasta entonces les mando un abrazo grande. Muchísimas gracias.